Hoy vamos a leer el capítulo 3, versículos 11 al 13, y con esto damos por terminado el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y quiero adelantarles que la próxima iglesia, la última, que es la Odisea, va a ser un mensaje que verdaderamente van a sentir calientita la silla. Va a ser un mensaje tremendo porque vamos a ver que verdaderamente los tibios nunca fueron cristianos. Bueno, pero no me adelanto, vamos a ver la semana que entra la Odisea. En esta noche, el mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje donde Dios le abrió a esta iglesia la oportunidad de predicar. Quiero decirles que aquí nosotros, en el país que vivimos, la República Mexicana, tenemos apenas 110 años que el Evangelio llegó. 110 años. A Estados Unidos llegó en 1605, cuando huían los puritanos de la persecución de la Reforma y comenzaron a colonizar Estados Unidos, desembarcando en Rhode Island, en el estado de Virginia, repito, en 1605. Así que pues en Estados Unidos, ¿verdad?, nos llevan más de 300 años en el Evangelio. Fue un país que fue fundado con los principios de la justicia de la Biblia y fundado en la Biblia. Europa pues tiene mucho más antigüedad que Estados Unidos en el Evangelio, pero Europa está ahorita totalmente enfriada la mayor parte. Solamente en Inglaterra hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas evangélicas en Inglaterra. Alemania es el país ahorita con el índice más elevado de brujería. Francia continúa reinando el racionalismo y el intelectualismo. España, ¿verdad?, están en el naturalismo, en el hedonismo y en la monarquía, que todavía no se puede definir como un país en el que verdaderamente han aceptado y han entendido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Italia, pues en una degeneración y una degradación moral tremenda. Los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, Copenhague, todos ellos, ¿verdad? Te subes a un autobús y ves fotos de personas haciendo el amor, muchachas ya de bikini, están muy atrasados, allá ya no tienen ni ropa. En Holanda, tú vas a Holanda y ahí en la mera plaza de Krasnapolski, en el centro de Holanda, los muchachos hacen el amor en sleeping bags a las 12 del día, nadie les dice nada. Las mujeres en bicicletas sin ropa interior, y es el mundo en el que nosotros estamos creciendo. Y en México pues ya comenzamos nosotros, ¿verdad?, con la academia y con el Big Brother y con todas estas cosas, donde ahora ya demandaron ayer o antier los actores que les permitan tener relaciones sexuales en Big Brother y que por favor no las vayan a censurar. Entonces poco a poco la maquinaria satánica, degradada, inmoral, corrupta y depravada del infierno está comenzando a aplastar más y más y más a la humanidad, y nuestros pequeñuelos, nuestros menores de edad, nuestros hijos que están en esta edad, están comenzando a crecer en ese mundo que nos rodea y que cada vez es más hostil y más que ejerce más presión en contra de nuestras convicciones morales, filosóficas y espirituales. Es el tiempo verdaderamente de saber quién es quién. Bueno, este mensaje que Dios le dio a la iglesia de Filadelfia, donde dice que les abrió una puerta en el versículo 8, es la puerta que a México se le acaba de abrir en el Evangelio. Permítanme decirles, para que tenga más relevancia en cuanto a nuestra nacionalidad, que aquí en México en 110 años el Evangelio jamás había llegado a las clases medias altas, hasta hace 20 años de edad más o menos. Hace 20 años el Evangelio comenzó a penetrar las clases medias altas, los profesionistas, los arquitectos, los licenciados, políticos comenzaron a convertirse. Ahorita hay jueces cristianos en México, tenemos un senador cristiano, tenemos una mujer, un alto rango en el partido del PRI, y tenemos mucha gente. Uno de los asesores más cercanos a nuestro presidente es cristiano, nacido de nuevo también, el doctor Juan Hernández. Entonces estamos viendo que está penetrando el Evangelio más y más y más, porque la puerta se abrió, porque el tiempo se ha acabado. México, repito, es uno de los países, ni Guatemala, ni Centroamérica, ni Costa Rica, ni Argentina, ni Venezuela, ninguno de estas naciones que ya tuvieron su oportunidad había visto la puerta que se nos ha abierto a nosotros en México. En México hace 20 años no podíamos tener programas de televisión cristianos, ni noticieros cristianos, todo estaba censurado, todo estaba vetado,
Pero desde el momento en que el presidente Vicente Fox fue nombrado presidente, y de un milagro tremendo, de un plumazo, Dios acabó, porque dice la Biblia que es el que pone los presidentes, de un plumazo terminó un partido que gobernó 72 años en nuestra nación, y viene otro partido, ¿verdad? Comenzamos a ver que hay demasiada apertura, tal vez demasiada, donde se ha abusado hasta de esta libertad. El presidente Fox ha dado oportunidad para que no haya censura en los periódicos y le han dicho hasta la despedida, hasta el respeto se le ha perdido a nuestro presidente por la libertad tan exagerada de la cual actualmente gozamos. Ahora nos sentamos a desayunar con el secretario de Hacienda, nos sentamos a desayunar con el secretario de Gobernación, tenemos acceso ahora al presidente, dentro de un mes vamos a estar con él en Los Pinos posiblemente. Esto jamás se había visto, porque es la puerta que Dios nos ha abierto. Y si nosotros no aprovechamos esta puerta, que no sabemos cuántos meses más, ni días, ni años nos va a durar, perdemos la oportunidad que tuvieron todas las naciones en toda la historia a través del cristianismo. Esta iglesia, pues, aprovechó esta puerta, como lo vimos en la conferencia pasada, y entraron y comenzaron a predicar y aprovechar lo que Dios les había dado. Si cualquiera de ustedes que me escucha, y también allá por la televisión, te dices cristiano, y tienes un mes que no le hablas a nadie de Cristo, que no sientes ardor por las almas perdidas, que no eres una persona apasionada por ganar a la gente para Cristo, mentiras, mentiras, mentiras de que eres hijo e hija de Dios. Porque lo que Dios hace con un cristiano es poner la naturaleza de Cristo dentro de un ser humano. Somos nacidos de nuevos, tenemos la naturaleza divina de Dios, Cristo está siendo formado en nosotros y tiene que haber el sentir que hubo en Cristo en mi vida para que con el carácter de Cristo que Él quiere que viva a través de mi vida, yo pueda dar testimonio, evidenciar a través de mis obras que realmente doy testimonio de tener una fe que me ha salvado. Pero si en mi vida si en mi vida está Cristo realmente y Él está tratando de vivir a través de mí, tengo que manifestar ese carácter de Cristo a través de mi vida. Tengo que manifestar más que nada, ver el mundo como lo está viendo Cristo dentro de mí, y Cristo ve al mundo perdido, necesitado y tan apasionadamente que murió por nosotros crucificado. Dio su vida, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Y si tú no ves al mundo con esa pasión, con esa necesidad y con ese dolor del pecado, la inmoralidad, la degradación, la confusión, el que vive el mundo, la traición, la falta de entendimiento, si todas estas cosas no te contristan y te entristecen en tu espíritu profundamente, no es verdad que tienes ese espíritu que murió en Jesucristo. Porque el espíritu de un hijo de Dios es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Es un espíritu que vive y que sufre y que lamenta y que llora y que moja y que intercede y que se pone en la brecha y está viviendo para poder orar por las personas, por tus hijos, por tu familia, por tu esposo, por el presidente, por tus pastores y por todas las personas que urgentemente necesitan oír el evangelio de la gracia de Dios. Ahora en el versículo 11, Cristo, para terminar esta iglesia, después de darles la promesa que serán guardados de la hora de la prueba, todo esto lo vimos ya hace 8 días, les dice: he aquí yo vengo pronto. Aquí nos detenemos. Esto fue dicho hace 2000 años. Este pronto ha durado 2000 años. Y ahorita podríamos nosotros preguntarnos, ¿cómo que he aquí vengo pronto? ¿Cuánto es pronto? Porque han pasado 2000 años y no ha venido. Pero tenemos que recordar algo. Cristo les dijo hace 2000 años, he aquí vengo pronto. Y estos apóstoles, esta generación de esos tiempos del primer siglo de la iglesia cristiana, no vieron físicamente el regreso de Cristo. Pero en el momento de su muerte, Cristo vino a sus vidas. Porque la Biblia dice que está establecido a los hombres que muramos una sola vez. Hebreos 9:27. Y después el juicio. Entonces, en cada generación, desde hace 2000 años, hace 20 siglos, en cada generación, esta promesa es para que algunos, tal vez seamos nosotros, los que lo veamos físicamente, pero si tampoco nosotros lo alcanzamos, el día de mi muerte, en ese momento, para mí vino pronto, porque la vida no pasa más de 75, 80 años de edad. Entonces, esto es lo pronto a lo que se refiere el Espíritu Santo.
que si tal vez tú te mueres y Cristo no vino, asegúrate que en el momento en que tu espíritu se desprenda de tu cuerpo en la muerte y se queda ahí en la plancha y estás en el ataúd, en el velorio, chillándote todos, llorándote, ya te llevan en la carroza, te echan al hoyo, tú ya estás aquí viendo todo esto y tú ya estás flotando en el aire y estás listo para que los ángeles te lleven a la presencia de Dios o para que los demonios te amarren y te lleven aquí acogotado al centro del infierno. No hay ningún otro lugar después de la muerte, no hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada, hay cielo o hay infierno, de acuerdo a la revelación de Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, y Jesucristo entonces nos da a entender que debemos de considerar nuestra vida demasiado corta, porque Él, en la hora de la muerte, nos vamos a enfrentar con Él, tanto buenos como malos. Los buenos lo veremos, o los justos, como nuestro Salvador, y los malos como los incrédulos, los que le rechazaron como su juez por toda la eternidad. Y dice Cristo, retén lo que tienes. Muy bien, ¿qué es lo que deberían de retener? Porque es el consejo que les da. Retén lo que tienes. Si ustedes se acuerdan en el versículo de aquí que acabamos de leer, versículo 9 dice, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué es lo que debemos de retener hasta el fin? Porque miren, es muy fácil en la vida cristiana caminar 5 años bien con Cristo, 8 años bien con Cristo, y ¿cuántos en el 9º año se caen, abandonan, como dicen, se les apaga se les apaga el piloto, se frustran? Ahora mi esposo y yo, que acabamos de regresar del viaje, vimos a cristianos que yo conozco desde hace 15 años, así ahí en Estados Unidos acabados, frustrados, eran gozosos esos hermanos hace 4. ¿Qué les pagó? Se les apagó el piloto. Y Pablo se lo recordó a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Dios nos prendió el piloto por dentro, nos encendió una llama y nosotros somos responsables de estar manteniendo el altar encendido dentro de mi vida. Yo tengo la responsabilidad de diario venir a Dios, calentar mi corazón con Dios, confesarme con Dios diario, a buscar la visión de Dios, porque si no se me apaga el piloto y cuando comenzamos a alejarnos de Dios, ya no la Biblia, ya no oro, ya lo hago de vez en cuando, comienzo sin que me dé cuenta a secarme. Nos comenzamos a marchitar como una planta que le falta el agua. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en Juan 15, 4 y 5, separados de mí, nada podrán hacer. Nada podrán hacer. Tenemos que entender que Él es el ser supremo, Él es el origen de mi aliento, en Él somos, nos movemos, existimos. Dios no me creó para yo vivir independientemente de Él. No hay ningún ser en el universo que pueda ser autónomo. La autonomía no existe en ningún ser más que en Dios. Fuimos creados para Él, para estar con Él, para convivir con Él, para que nos dirija a Él, para que Él sea el centro donde toda mi vida, mi trabajo, mi salud, mis hijos, mi casa, mi dinero gire. Cuando Él es el centro, el sol de mi universo, yo tengo armonía porque tengo equilibrio, tengo diseño, tengo estabilidad, tengo tranquilidad. ¿Por qué? Porque a eso vino Dios a mi vida, a darme todas esas cosas. Si yo creo que realmente Él es el centro de mi corazón. Retén lo que tienes. Y dice la Biblia que debemos que retener la paciencia. La paciencia. Veamos rápidamente en 2 pasajes, en Hebreos 6 el primero y en Santiago el segundo, Santiago 5. Veamos Hebreos 6. Qué increíblemente Cristo le pone énfasis a que jamás nos impacientemos o perdamos la paciencia y veamos la fuerza emocional, sentimental y espiritual que es la paciencia operando a través de nuestro espíritu. Dice en Hebreos capítulo 6. ¿Ya la tienen? Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Vamos a analizar esto. El Espíritu Santo anhela, Dios desea
que manifieste yo la misma solicitud, o sea, la misma disposición diario, Señor, te quiero servir. Señor, diario quiero morir a mi carne, diario quiero morir a mi ego, diario quiero morir a los deseos de mis ojos, diario, esta solicitud tiene que ser diario, continuamente. Si yo mantengo esta solicitud, no que me arranque una semana de cristiano, ay, gloria a Dios, esto y el otro, y el hermano y que predicador, tenemos que mantener un mismo equilibrio porque es una carrera maratónica la vida cristiana. Esta misma solicitud, y dice la Biblia, que la única forma en la que yo puedo vivir diario con esperanza es diario manteniendo este mismo ritmo de vida. Si yo mantengo diario mi comunión con Dios, mi comunión con la Biblia, mi santidad, diario tengo una esperanza que se va ensanchando, y mientras más se enchance mi esperanza, con más ganas vivo, con más visión vivo, con más ánimo me enfrento a la vida, con más tranquilidad, con más estabilidad, mis pensamientos, mi forma de... Todo es absolutamente controlado por Dios porque he decidido que Él guíe y gobierne mi vida. Y sin esperanza nadie puede vivir un minuto en esta vida. Ahora dice el versículo 12, a fin de que, o sea, el contraste, si tú dejas esta solicitud, y tu esperanza comienza a morir como cristiano, entonces comienzas a hacerte perezoso en lugar de ser imitadores de aquellos que, y se mencionan dos virtudes, por lo cuales todos los héroes de la Biblia heredaron lo que Dios les prometió, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si tú no tienes confianza, ¿qué es la fe? La fe es esto. La fe es diario confiar que lo que Dios dice es verdad. La fe es confiar que las promesas que están aquí son ciertas. Es confiar absoluta y totalmente que la palabra de Dios no se puede equivocar y que yo tengo que, aunque las circunstancias estén operando en contra mía, yo tengo que creer lo que Dios dice. Pero además, junto con mi fe, tiene que haber paciencia. ¿Saben qué significa la palabra paciencia? La palabra griega upomone, con H, upomone en el griego, y significa permanecer debajo. Literalmente significa permanecer debajo. Vamos a ver esto. Una persona paciente es una persona que tiene una prueba arriba de su cabeza. Tal vez a tu suegra la tienes ahí, a tu esposo, puede ser un hijo, tus papás, no sé, pruebas que sentimos, ¿verdad? Como un peso, como dice el Salmo 66, Señor, has hecho cabalgar caballos arriba de mi cabeza, pero me sacaste a la abundancia. Entonces, una persona paciente es una persona que está atravesando una prueba, algo que lo está presionando y algo de lo cual se quiere escapar, porque las pruebas producen en nosotros dos cosas: o la aguantamos y Dios nos ayuda a aguantarla y sobrellevarla con gozo y riéndonos, o buscamos la salida y el escape para irnos de esa prueba. Y si tú te sales de la prueba que Dios pone en tu vida, porque ya no aguantas, porque ya no resistes y te sales antes de tiempo, pierdes la promesa. Te pierdes la bendición. A las muchachas Dios le dice, no forniquen con su novio, cásense vírgenes, no le entregues tu cuerpo a ningún roto quintopatiero. Y tú tienes que aguantar esta fuerza. Y si tú quieres, antes de casarte, tener relaciones con tu novio, te sales de la bendición, te sales de la promesa y te casas con la persona equivocada. Y déjame decirte que vas a sufrir 15, 20, 30 años. Porque tu hogar va a ser un infierno. Un infierno es un hogar donde hay matrimonios desabidos. La peor tragedia que a un ser humano le pueda pasar, porque el matrimonio es para toda la vida. Casarte con la persona equivocada y que te vaya como en feria porque te casaste con la persona que no era la que Dios quería para tu vida. ¡Qué tragedia! Tu juventud, tus esperanzas, tus sueños, tus visiones, todo absolutamente echado a la basura porque no tuviste paciencia de no tener relaciones sexuales antes de casarte. Ahora ven ustedes en Santiago 5, el ejemplo que otra vez de la paciencia. Tal vez muchos no habían apreciado esta virtud indispensable, como lo vimos,
para heredar las promesas. Dice en Santiago 5, versículo 7, y nótenlo que está relacionado con la venida de Cristo. Santiago 5, versículo 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la parusia. Aquí se tradujo venida, que significa la presencia física de Cristo. Tengan paciencia hasta, o sea, tenemos que aguantar hasta que Él venga. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Se imaginan ustedes a un labrador sembrando y al otro día sale su esposa? Oye, Pancho, ¿por qué no crees esta milpita? Es que la milpa tarda 15 días en salir, o sea, tú puedes gritarle, tú puedes insultarla, tú puedes brincar arriba, ya lo que hagas, no vas a hacer que esa ley natural de la milpa crezca y salga antes de tiempo. Ella sale en el tiempo de Dios. Entonces la paciencia se ilustra de la misma forma. Las personas que, ¿qué haces con esto? Mi hijo, tu actitud, eso, y gritar, y exaltarte, y llenarte de ira, no va a hacer cambiar a tu hijo. No vas a cambiar a tus papás con eso. No vas a cambiar con esa actitud a tu esposa tampoco. Decía Cicerón, un filósofo griego, es inútil irritarse contra las circunstancias, porque éstas permanecen impasibles ante tu cólera. O sea, mi hijo, son las 2 de la mañana, ¿con quién nadará? ¿Sabes una cosa? Esa actitud tuya va a hacer que regrese antes de tiempo a tu hijo. Échate. Acuéstate, sister. Padre Santo, quién sabe dónde anda mi hijo, pero lo único que sé es que con mi desvelada me voy a agravar mi sistema nervioso, me voy a amanecer peor todavía, colerizada, voy a estar de mucho. Entonces me acuesto, Padre, te oro, confío en ti, Señor, es tu hijo, tu palabra dice que mis hijos, Salmo 112, son los que van a heredar el reino de Dios y que son la semilla bendita, y Isaías 29, tú pelarás el pecho por mis hijos. Padre, yo no sé, yo no puedo cambiar la borrachera de mi hijo, ni la drogadicción de mi hija, ni las parrandas. Yo te pido que tú lo bendigas y te lo encargo. Yo duermo tranquila. Tu actitud no va a hacer que cambie tu hijo. Esto es lo que nos quiere ilustrar el Espíritu Santo. Estás igual. ¿Crees que? Esa actitud no va a hacer que crezca. Es el tiempo de Dios para tu hijo, para las milpas, para todo en la vida. Necesitamos paciencia. Dice el versículo 8, tengan también ustedes paciencia, Santiago 5:8, y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Todos los cristianos quejumbrosos, chismosos, y tú lo puedes saber, nada más te habla la hermana para quejarse. Ay, este y el otro, y ay, mi marido. Y hay cristianos que te encuentras y no hacen más que, ay, mi marido. Y es la historia de su vida. Unos están casados y tienen problemas, se divorcian y siguen con problemas. O sea, no era la solución el divorcio, no era la solución que tuvieran más dinero o menos dinero. El problema es que ellos en su corazón no están viviendo para Cristo. Y es la historia de un cristiano tibio, lo vamos a ver la semana que entra, quejumbrosos. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. ¿De qué virtud? Es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona a Job. Y la virtud del hombre que más ha sufrido después de Cristo en la Biblia, que es Job, se menciona, ¿qué cosa? La paciencia. Job recibe una prueba, pierde su casa, pierde su familia, pierde sus hijos, su dinero, sus cuentas se las congelan en el banco, pierde el petróleo, pierde todo. Y además de que pierde todo alrededor, Job es enfermado desde la planta de la cabeza hasta las plantas de los pies. En ese momento, en aquel tiempo, los patriarcas, él no entendía por qué le había sucedido esto. Para agravar la situación, llega la señora
y le dice, maldice a tu esposo, maldice a Dios. Job le contesta, has hablado con una mujer fatua, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios tiene misericordia de las mujeres que son más aprensivas emocionalmente en estas circunstancias, pero Job ahí sigue, y durante un año Job camina y camina con su enfermedad, rascándose todos los días, durmiendo en el suelo, y durante todo ese año 3 amigos lo jeringaron como cuchillito de palo. Por tu pecado, Job, por tu pecado, Job, hay pecado en tu vida, Job, hay pecado en tu vida, Job. Y ellos trataban de insistir que un hombre no podía sufrir todo lo que estaba sufriendo si no era por causa de algún pecado. Qué grave error podemos seguir cometiendo los cristianos. Además, durante todo ese año, Job pudo suicidarse. Porque no entendía, imagínense ustedes un año, la esposa enfermo, sin bienes y sin nada, y dale. ¿Quién puede aguantar tal presión? Y tú te quejas de tu suegra. De veras que los cristianos del siglo XXI estamos hechos de cera y de mermelada McCormick. No aguantan nada. Además, Job, durante todo ese año, aguanta, y él dice, aunque yo no entiendo, fíjense lo que es la paciencia. Yo no entiendo qué está pasando en mi vida. Estos ya no los aguanto. Mi esposita, Dios has permitido que siga conmigo, pero una cosa sé, que saldré más purificado que el oro. Yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne ver a Dios. Aunque Él me matare, seguiré confiando en Él. Y al final, Dios da su veredicto, Job no ha pecado, y le premia grandemente dándole el doble de su ganado, sus propiedades y de sus hijos. Hermanos, recuerden la paciencia de Job. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, jóvenes, tengan paciencia. Si tú no aguantas, si no tienes un espíritu de aguante, no eres llamado a ser soldado de Cristo. Regresamos a Apocalipsis y terminamos con una advertencia bien grave. Si nosotros, Apocalipsis 3:11, no retenemos y mantenemos la paciencia, Cristo advierte que vamos a perder nuestra corona. Pero vean ustedes que no dice así. Dice que otra persona puede venir y tomar de mí algo que Dios tenía preparado, las bendiciones que Dios tenía para mi vida, el ministerio que Dios tenía para mi vida, las puertas abiertas que Dios tenía para mi vida. Dios no necesita a nadie, ninguno somos indispensables. Cuidado que en el orgullo, en el momento en que nosotros perdamos la paciencia, comencemos a desanimarnos, comencemos a marchitarnos y comencemos a secarnos, Dios levanta a otra persona, otro predicador, otro pastor, otro músico, otro hombre, le da otro esposo a tu esposa, te da otra mujer a ti, te da otros padres, etcétera, etcétera. Pero Dios no nos llamó a que vivamos toda la vida de esclavos, ni de ay de amargado toda la vida, ¿verdad? Porque en la noche llorará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios permite y levanta otra persona que nos dé aquello que nos faltaba o que nos quite aquello que Dios nos había prometido. Dios nos reemplaza. Veamos esta verdad. Es un hecho peligrosísimo porque Dios nos advierte que personajes bíblicos que perdieron el derecho de ocupar el lugar que Dios les había asignado. Jacob pasó a ocupar el lugar del primogénito Esaú. Génesis 25. Rubén, por sus pecados sexuales, que era el primogénito de Jacob y de Raquel, de las 12 tribus de Israel, por su sensualidad, porque le encantaba ver Big Brother, y le encantaba ver pornografía, y no entendía, y cada novia que tenía la manoseaba, y se acostó como con 4 o 5, por eso perdió y fue reemplazado por Judá. Saúl, que Dios le concedió a Israel el privilegio de que eligieran a este rey no elegido por Dios, y Dios le cambia el corazón y le da espíritu de profecía y lo bendice y lo cuida y lo levanta. Saúl desprecia todo esto de Dios.
desobedece a Dios, se ensoberbece contra Dios, nace la envidia contra David, comienza a tener celos contra David, se sale el camino de Dios, demonios vienen, ocupan el lugar vacío, porque nunca habrá un lugar vacío, o está Cristo, están los demonios. Vienen los demonios, ocupan el lugar del corazón de Saúl, comienza Saúl a desvariar, a querer suicidarse. Todos los intentos de suicidio son de demonios. Todos los sentimientos de que desvarías, de que actitudes anormales de la mente, cólera desenfrenada, obsesiones esquizofrénicas, paranoias, todos estos fenómenos que los psicólogos clasifican como enfermedades mentales, la Biblia dice son actitudes influenciadas por demonios. Entran a ocupar tu mente ni tu corazón, ni perturban tampoco tu cabeza si tú no les das entrada. Y siempre entran por la amargura, siempre entran por el odio, siempre entran por la avaricia, por la envidia, por la sensualidad. Esas puertas les abren totalmente la oportunidad para que estos espíritus entren a nuestra vida y comiencen a desvariar nuestra manera de pensar. Saúl fue reemplazado por David. Judas, 3 años y medio con Cristo, desayunó con Cristo, comió con Cristo, viajó con Cristo, vacacionó con Cristo, estudió con Cristo y finalmente lo traicionó. Fue reemplazado por Matías. Y los judíos, la historia más triste de toda la historia redentiva de Dios, los sacó de Egipto, les dio un padre a Abraham, los cuidó, les enseñó, fueron reemplazados por nosotros temporalmente los gentiles, por Romanos capítulo 11. Existe una tragedia tremenda en esto, hermanos amados, y es la siguiente, que ocurre que Dios llama a alguien para recibir una comisión. Todos nosotros tenemos el privilegio de que si respondemos a Dios, Él tiene comisiones para cada uno de nosotros, o para desempeñar una tarea, y Dios nos da grandes promesas y nos dice, hijo mío, solamente obedéceme, santifícate y sé puro de corazón, y vas a llegar a salir de la tierra y te voy a llevar a alturas insospechadas, inimaginables, de grandeza espiritual, porque sé que no te va a enfermar la grandeza, ni el aplauso, ni el poder. Pero muy pronto se hace evidente que la tarea que Dios le asignó a esa persona le queda muy grande. Decimos en México, le quedó el saco muy grande. ¿Por qué? Por su falta de entrega y de preparación. Siempre llega un momento, puede ser hoy para ti, puede ser ayer para el presidente Fox, puede ser hace 3 meses para el presidente Bush, pero todos los seres humanos tenemos un tiempo de decisión. La hora de la verdad, en la que vas verdaderamente a manifestar con tu actitud, cómo respondes a esas circunstancias, quién realmente eres y de qué estás hecho. Y cuando te llega esa oportunidad, haz de cuenta que, bueno, vamos a poner ejemplo, te nombran jefe de la policía de Tlalnepantla. Es un decir, ¿verdad? Y en ese momento tienes una responsabilidad tremenda, pero llegas a ser jefe de la policía la semana que entra y tú eras cristiano y no te has preparado para llegar a ese puesto. ¿Qué va a pasar ese puesto? ¿Qué te va a hacer ese puesto? Te va a comenzar a dormir, a marear, a convertirte en una persona prepotente, arbitraria. Vas a creer que porque ya tienes ese puesto puedes comenzar a hacer de las tuyas dinero. ¿Y qué pasó? Te quedó grande el saco. Se te dio la oportunidad, Dios quería que tú usaras ese puesto para su gloria, lo usaste para ti mismo y vas a acabar en Almoloya. Dios tiene un muchacho para ti, si no tan guapo, ¿verdad? Por lo menos con algo de 3 o 4 pelos, y te va a bendecir, y vas a ser el padre de tus hijos, pero tú no, te crees aquí la muy, y te vas con este, y te vas con el otro, y crees que nadie te merece, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Te vas con la persona equivocada, Dios te abandona y te deja que te cases con el que tú quieres, y perdiste la oportunidad de tu vida, porque el día de tu matrimonio, cuando alguien te diga, acepta a esta mujer por esposa, si tú en ese momento no estás preparado, y no te has preparado toda la vida para ese momento, y le dices sí a un patán o sí a una patana, acabas con 15, 20, 30 años de tu vida futura. Tenemos que estar preparados como la reina Esther. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Que dijo, para esta hora he nacido. Y si de perecer, que perezca.
Tomó una decisión ante el rey en la que se iba a presentar ante el rey y corría y arriesgaba su propia vida. Pero dice, si esta es la oportunidad que llegó a mi vida, y fíjense ustedes, toda su vida llegó solamente para que en ese día estuviera preparada. Esther estuvo preparada y en ese día cumplió su misión que Dios tenía para su vida de ser la que pudiera redimir a su pueblo Israel. Y no le importó si he de perecer que perezca. Si me quitan la vida, que me la quiten. Dios nos advierte, alguien puede tomar tu corona. Retén lo que tienes. Y en el versículo 12 termina Jesucristo diciéndonos, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Esto significa que las personas que mantengan la paciencia y la fe hasta el fin, o sea, si Cristo llegaba en la noche, hoy en la noche, ayer, la semana pasada y hace 3 semanas y el último mes, viví con paciencia. O sea, en el momento en que te sorprenda la muerte, a lo mejor Cristo no ve en la noche, para lo mejor saliendo te estrellas y te mueres. O te da un ataque al corazón, una embolia. Pero te mueres y me tengo que morir yo. Todos tenemos algún día que enfrentarnos a la muerte, ya lo sabemos. Si en ese momento, pasamos inmediatamente al juicio y Dios nos evalúa, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? Ahora, aquí hay una verdad muy grande. Sabemos que en el momento, hagan de cuenta que ya aquí pasamos morimos, aquí estamos ya, amanecemos, abrimos los ojos y no lo vamos a poder creer. O vas a tener miles de espíritus demoníacos corriéndose y cacajeándose de ti. Ajá, te va a decir el diablo, me creíste, ¿verdad? Creíste que te iba a dar todo, ¿verdad? Y te engañé, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. ¿Saben qué? Hace una semana estaba yo leyendo la triste historia de Michael Jackson. ¿Saben lo que pasó con este muchacho? Este muchacho, bueno, ahora resulta, ¿verdad?, que acaba de decir que él odia a los negros, él es negrito, y que por eso se blanqueó. Se puso una nariz postiza, le demostraron que es pederasta, que se acuesta con los niños menores de edad, lo filmaron en su granja de California, y lo demandaron, acaba de perder ya la granja que parece Reno Ventura, etcétera, etcétera, y se intentó matar 2 veces. Lo publicaron casi en todos los periódicos de Estados Unidos, y ahorita perdió los contratos con Sony, perdió los contratos con todos los demás. O sea, vemos este muchacho, vean ustedes, los videos de este muchacho, todos son satánicos. Demonios, monstruos, thriller, dragones, serpientes. Él llegó el momento en que dijo, él era testigo de Jehová. Y sus hermanos, cuando cantaban juntos, él estaba chiquito, ¿verdad? Era una familia tranquila. Pero el momento en que el diablo llegó y le ofreció el poder, se lo dio. Y fue el más famoso, laureado, millonario. Y ahora que tiene 42 años de edad, llega el diablo y le dice, Michael, vengo a cobrarte. Y de repente, así como humo, se evapora todo aquello por lo cual muchos de ustedes que me ven por la televisión también están soñando. Yo quisiera ser como Madonna, y esos vestidos, y tener esa cara, y esa nariz respingadita, y así, asá, y que muchos novios, y el cuerpo de Mr. México, el cuerpo de Miss México, etcétera, etcétera. Y todos esos artistas que ponen, que son hechos de cera, ¿verdad? Y que son imágenes, que son uno entre 5,000, y que todos anhelan ser, nadie sabe el precio que pagan. Nadie sabe el precio que pagó Elvis Presley. Elvis Presley fue peor que Michael Jackson porque Elvis Presley oyó durante toda su infancia el Evangelio de Jesucristo. Su madre era bautista en la ciudad de Nashville, de Tennessee. Y nos damos cuenta que este hombre, ¿verdad? Ya al final, gordo, con drogas, con pastillas y con todo, sus Cadillacs con cadenas de oro, con de defensas de oro, las mujeres hacían cola en su casa en Memphis para poder tener relaciones sexuales con él. El único amor de su vida se va con su profesor de karate, es traicionado por su esposa, la madre de la hija que tiene ahorita. Y todos sus amigos y todo su dinero y todo, se decepciona de todo, comienza a batear con la izquierda, comienza a comprar las canciones de Juan Gabriel. Comienza a desvariar en sus últimos shows en Las Vegas y cae muerto sobre su plato de sopa por el pasonzototote que se dio. Llegan a su casa en el baño y encuentran la Biblia abierta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, subrayado 11 y 2.
El Señor con voz de ángel y voz de trompeta descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y el Señor vendrá y nos arrebatará. Qué triste, ¿verdad? A los 42 años también murió este hombre, el rey del rock and roll, que sigue vendiendo, que ahorita ni siquiera sabe la fama que siguen teniendo los hombres y lo siguen adorando. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Esto significa que permanentemente serán parte de la casa de Dios. Vean ustedes rápidamente en Gálatas 2:9 que Pedro y Santiago y Juan eran considerados columnas de la iglesia de Jerusalén. Dice Gálatas 2:9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿De qué nos habla una columna? Una columna es un símbolo de estabilidad, de fuerza, de sostén, de durabilidad. Dios quiere que en mi casa yo pueda ser estable. Si yo en mi casa, como el varón de mi casa, no tengo estabilidad, nadie tiene estabilidad. Si yo en mi casa no soy la fuerza, el sostén y una persona que persista con convicciones, que mis hijos vean que realmente a pesar de todo sigo siendo el mismo aquí en la iglesia, en mi casa, cuando viajo, etcétera, etcétera, no tiene ninguna esperanza, ninguna persona que viva cerca de mí. Menos mi esposa, menos mis hijos. Si no mantenemos estas convicciones en nuestras vidas diarias, no somos columnas. Y Dios dice que los que venzan serán columnas. ¿Por qué serán columnas en la otra vida? Porque en esta vida fueron también columnas, como Pedro, Santiago y Juan. Sigue diciendo en Apocalipsis 3:12, y nunca saldrás de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Esto nos habla de la eterna seguridad y del simbolismo de posesión. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Es un simbolismo de posesión y pertenencia eterna. Los cristianos estamos marcados ya. Un cristiano, aunque le pongan el 666 a tu placa, aunque vayas a un mercado y si no se puede comprar, si no tiene esa marca, el cristiano ya está sellado. Efesios 1:13 y 14. Fuimos sellados en el momento de la conversión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, un cristiano, ¿verdad? El sello no es externo, el sello es interno. Dios sabe, dice, conoce Dios los que son suyos. Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y no siguen la voz del falso pastor. Entonces, un cristiano que me dice, soy masón y soy cristiano, practico dianética y soy cristiano, practico el budismo y soy cristiano, es un mentiroso. No puede ser masón y ser cristiano. No puedes practicar la dianética y ser cristiano. No puedes estar en el espiritismo y ser medium y decirte que eres cristiano. Son campos y reinos totalmente opuestos. El que es cristiano oye la voz del único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La voz de los falsos, de las filosofías que tienen su origen en este mundo, el cristiano las discierne y huye y se escapa de ellas. Colosenses 2:8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado de ser engañados de sistemas de pensamientos que no tengan su origen en la palabra de Dios. Y termina diciendo el mensaje a Filadelfia y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. La nueva comunidad a la que el cristiano pertenece está en el cielo. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo les dijo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, la Biblia me dice que soy ciudadano del cielo. Por eso dice, ya no hay griego, mexicano, gringo, judío, gentil, italiano. Los cristianos somos una nueva nación. El mundo no nos conoce. Tú le dices a alguna persona que eres miembro de otro lado, te dice que estás loco. Pero la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo. Ya somos ciudadanos, ya estamos inscritos en el cielo. Y cuando vayamos al cielo,
estaremos allá en esa nueva ciudad, porque bajará junto con nosotros aquí al mundo, porque estamos inscritos desde la eternidad en el nombre de la nueva Jerusalén. Es interesante que en Apocalipsis se diga la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, porque esta palabra nueva es kaines en el griego y significa fresca, flamante, contrastada con la Jerusalén terrenal que se encuentra en el Medio Oriente. Esto significa el derecho de la ciudadanía, confirmada en la ciudad de Dios, que recibirán todos los cristianos fieles que hasta el último momento de su vida tuvieron paciencia. En 2 de Pedro 1, versículo 10, el apóstol dice estas palabras y con ellas termino. 2 de Pedro 1, 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, procuren ya tener estabilidad, durabilidad, firmeza, convicciones. Escúchame, cristiano, hoy en esta noche el Espíritu Santo te llama a que te consagres. Porque haciendo estas cosas no vas a caer. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto significa que cuando lleguemos allá, no todos van a tener la misma bienvenida, no todos van a tener la misma entrada, no todos les pondrá Dios una alfombra, ni los ángeles nos alabarán, ni nos felicitarán, no todos serán dignos, no, muchos serán avergonzados, dice 1 de Juan, no todos van a tener la misma posición de autoridad, no todos disfrutarán de la misma gloria. Así como no todos en el infierno recibirán el mismo castigo. El infierno tiene diferentes grados de castigo también y de sufrimientos eternos. Dios nos dice que los vencedores son aquellos que nacieron de nuevo. 1 Juan 5. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Eres tú un vencedor? Oremos. Retén lo que tienes. No desmayes, hijo, hija mía, dice el Señor. Anímate. Aguarda en mí. En la noche viene la tristeza y el sufrimiento, pero en la mañana vendrá la alegría, el pandero y el gozo. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo no soy deudor, dice el Señor, para olvidar el trabajo que has demostrado por amor de mi nombre. Quiero que te mantengas firme sin fluctuar la esperanza de tu vocación para plena certeza de la esperanza en mi gloriosa venida. Bendito Padre, te damos gracias porque solo con tu fuerza seguiremos teniendo vigor para vivir. Solo con tu consuelo, Señor, podremos atravesar la angustia. Solo con tu esperanza podremos tener fuerza para vivir. Porque tú eres, Señor, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor, no desmayes. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cuanto has puesto en mí tu confianza, dice el Señor, yo te libraré. Te sacaré del pozo de tu desesperación. Verás mi obra en tu corazón
y descubrirás que hay esperanza para vivir. Porque aunque te consideres tirado y destruido y sin esperanza, yo soy el Dios de la esperanza, el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación. Yo te puedo levantar y darte una nueva vida, un nuevo destino, un nuevo propósito para que sigas viviendo para mí. Pero tú necesitas confiar y creer que yo soy la resurrección y la vida. Padre, te damos gracias por tu palabra, a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Fuera de la Biblia no tenemos ninguna luz, absolutamente ninguna, ninguna esperanza, ningún consuelo, ninguna fuerza, más que en tu santa palabra. Ayúdanos a seguir usando tu palabra como una espada de dos filos, como un martillo que rompa lo duro del corazón humano, como el fuego que penetre e incendie los pensamientos y las filosofías humanas, y la forma como el mundo piensa tan degradadamente por las tinieblas del pecado en sus mentes. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Padre, gracias en esta noche por el consuelo, la edificación y la fortaleza de tu palabra. Y ayúdanos a retener lo que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.